Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 11:15, mucho que hablar con el médico de atención primaria, Juan Toral, a quien tenemos ya en espera. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos y calurosos días, Javier. Pues desde luego que sí, y lo mejor para evitar esos golpes de calor, los especialistas siempre nos dicen evitar las zonas de sol, en la medida de lo posible sombra, también mucha agua, pero avisa el golpe de calor, es repentino. ¿Cuán de peligroso puede ser un golpe de calor, Juan? Los médicos siempre decimos lo del paracetamol y mucha agua. En esto del golpe de calor, el agua es verdad que es importante. Pero como tú bien has dicho, lo malo del golpe de calor es que puede dar señales, pero muchas veces pues somos incapaces de identificarlas. ¿Y esto en qué se traduce? Que cuando nuestro cuerpo se da por vencido y la capacidad de adaptarnos a estas temperaturas altas se pierde, pues se puede producir una cascada de fallos a nivel celular, de proteínas, de órganos, que termina poniendo en riesgo la vida de las personas. ¿Podemos identificar que se está empezando a sufrir un golpe o la antesala de un golpe de calor? La respuesta es que sí, pero hay que tener mucha atención porque, como he dicho, en días como los que estamos, de mucho calor, que ayer estuve leyendo que Canarias había alcanzado la temperatura más alta de toda España, bueno, si empezamos a tener una sensación de tener mucha sed o la boca seca, o empezamos a sudar, romper a sudar de manera excesiva, o tenemos una sensación de calor sofocante, o nos sentimos muy cansados o débiles o como mareados, empezamos a tener calambre, incluso dolores de estómago y ganas de vomitar, dolor de cabeza. Todos estos síntomas que muchas veces, bueno, pues los podemos atribuir que estamos trabajando, estamos haciendo ejercicio, estamos en la calle y que hace mucho calor, y es simplemente pues nuestra respuesta ante estas altas temperaturas, nos debe poner en alerta porque, bueno, como he dicho antes, cuando la capacidad del cuerpo de regular la temperatura se vence y la temperatura corporal sube por encima de los 41, 42 grados, se va a producir o se va a terminar produciendo fallos en nuestro interior que van a poner en riesgo nuestra vida. Entonces, gente que trabaja en la calle, gente que realiza ejercicio en horas que no debería, gente que por sus patologías de base o niños pequeños, niños muy mayores, también mujeres embarazadas que son más susceptibles a esto de los golpes de calor, mucha atención está, sobre todo durante todo el verano. Pero es verdad que en las fases iniciales del verano es cuando nuestro cuerpo todavía no está tan acostumbrado a las altas temperaturas y le cuesta regularse, y entonces especial atención a los próximos días y las próximas semanas. ¿A partir de qué temperatura? Porque yo entendía que nuestro cuerpo se autorregula, ¿no? Autorregula la temperatura. Entiendo que si tenemos una muy alta, pues nuestro cuerpo reacciona. ¿A partir de qué temperatura ya es, digamos, preocupante, puede colapsar nuestro organismo, Juan? Bueno, a partir de los 42 grados se ha demostrado que a nivel del interior de nuestras células se produce una toxicidad. Y bueno, cuando las células se vuelven con esta toxicidad, el medio interno, que hace falta un equilibrio pues para que todos los procesos... Juan, disculpa, una aclaración. ¿42 grados nuestro organismo o 42 grados de temperatura en el exterior? 42 grados nuestro organismo. Es verdad que, bueno, por ejemplo, hay zonas del mundo que viven a temperaturas más altas. Afortunadamente, nuestro cuerpo es la mejor máquina que existe, y la capacidad que tenemos pues para adaptarnos al frío, al calor, a cuando estamos enfermos y tenemos fiebre. Todo esto se hace gracias a que tenemos una capacidad de termorregularnos, que al final, bueno, en nuestro cerebro está el hipotálamo, que nosotros no somos conscientes de ello, pero tenemos la capacidad de adaptarnos a las temperaturas del exterior, y en función de la concentración, de la hidratación, de las sales minerales y demás, pues mantener el equilibrio y la temperatura. Pero cuando subimos por encima de 42 grados, el cuerpo se vence, el organismo se vuelve loco, se empieza un desbarajuste total a nivel celular, de proteínas, de fosfolípidos en nuestro interior. ¿Y esto qué hace? Que los órganos dejan de funcionar, el riñón, el pulmón, el corazón, y al final, bueno, se va produciendo una cascada, un fallo multiorgánico que, como hemos dicho antes, pone en riesgo la integridad y la vida de las personas que sufren un golpe de calor. Claro, Juan, por esto la necesidad de desarrollar ya y llevar a cabo
esta normativa de medidas urgentes de modificar horarios por el cambio de temperatura, ¿no? Por el calor. Entiendo que es fundamental, ¿no? El llevarlo a cabo, el desarrollarlo ya de una vez por todas, ¿no, Juan? Sí, a veces, por desgracia, banalizamos el sentido común. Y la verdad que, bueno, yo creo que parece lógico que profesionales que trabajan, pues que no tengan que ver en riesgo su vida y la vida de sus seres queridos por trabajar o desarrollar su actividad en horas y en condiciones climatológicas que les puedan resultar adversas. Sé que es difícil, pues bueno, la conciliación familiar, la conciliación de los horarios laborales, pero bueno, es importante que nos concienciemos, igual que nos estamos concienciando de muchas otras cosas, que los meses de verano, en momentos puntuales con alertas naranjas, con altas temperaturas, días muy secos, con altas humedades que hace que sudemos más y por lo tanto el riesgo de deshidratarnos y que tengamos menos capacidad de adaptación a estas altas temperaturas, pues en la medida de lo posible pues se intenten adaptar estos horarios, estas actividades laborales y bueno, también no solo las actividades laborales. Muchas veces, bueno, sobreestimamos nuestra capacidad física y sin ir más lejos los otros días a eso de las 12 y pico, que es cuando el sol está más alto y más temperatura hace, pues me encontré con una persona que ya tenía más de 60 años corriendo en la cuneta de una carretera, sin agua y sin nada, y corriendo una persona sola. Entonces, bueno, muchas veces, ya te digo, nos sentimos sanos, nos sentimos bien. Es verdad que podemos tener una condición física buena, pero no tenemos que infravalorar a las altas temperaturas, porque como hemos dicho antes, esto no está y a veces podemos sentir síntomas, pero no lo identificamos y al final son momentos puntuales que en poco tiempo nos podemos venir abajo y ser complicados. Juan, golpes de calor incluso en la playa. Debemos tener cuidado si nuestro cuerpo tiene una temperatura alta, el darnos un chapuzón en la playa o en la piscina, ¿puede colapsar también nuestro organismo ahí? Pues efectivamente, lo que antes se conocía o se conoce como el corte de digestión, al final el corte de digestión es un mito, es un bulo. Lo que es peligroso en la playa, como tú muy bien has dicho, es que estamos puestos tomando el sol, estamos a temperatura alta y nos metemos en el agua, en agua fría, y se puede producir un colapso respiratorio y circulatorio por este cambio brusco de temperatura. Entonces, bueno, es importante estar hidratados, es importante no solo echarnos crema para protegernos de las quemaduras solares, sino cuando estamos expuestos a altas temperaturas, que nos metamos en el agua poquito a poco, pues para darle margen a nuestro organismo a ir adaptándose y por lo tanto a no colapsar si estamos puestos a 40 grados ambientales y nos metemos en aguas que están en torno a los 17, 18 grados, pues precaución. Como dicen nuestras madres, entrar poquito a poquito, al golpito, ¿verdad? Te quiero preguntar también por algo que conocimos hoy, y es que el humo de los incendios de Canadá llega a Canarias y se mezcla además con la calima. Estamos hablando de las altas temperaturas. Entiendo que estos sucesos al otro lado del mundo también tienen mucho que ver con el incremento de la temperatura, pero ¿crees que esto también puede tener cierta afección a nuestro organismo, estas partículas que nos llegan desde Canadá, Juan? Bueno, sobre todo a las personas con problemas pulmonares de base, pues personas asmáticas, personas con EPOC, como ocurre, por ejemplo, también los días de calima. Y de hecho, bueno, he leído que se va a juntar el polvo de Canadá, la calima, las altas temperaturas. Entonces, bueno, es importante cuidar la ventilación en los hogares y aunque nos van a quitar la mascarilla en hospitales, centros sanitarios y farmacias, la gente que tiene enfermedades pulmonares de base y que son susceptibles a que los días de calima pues hagan broncoespasmos y crisis respiratorias, que estos días donde las concentraciones de polvo en suspensión y partículas en el aire van a estar más elevadas, pues no estaría de más que las personas, ya te digo, con esta patología respiratoria de base, pues que se protegieran ellas llevando una mascarilla cuando estuvieran en la calle y luego en la casa pues ventilar bien pues para de esta manera renovar el aire y que estas partículas en suspensión no entren al sistema respiratorio y por lo tanto no irriten a los bronquios y a los pulmones. Y una última, Juan, porque se está hablando mucho del absentismo laboral en Canarias. En el último año ha crecido un 50% y hemos hablado con diferentes responsables de patronal, en este caso turística, y nos dicen que hay
bajistas profesionales, es decir, gente que constantemente, una y otra vez, están cogiendo la baja. Al fin y al cabo, la baja la dan ustedes, ¿no? Los médicos de atención primaria, ¿esto es así? Pues me va a poner en un aprieto. A mí el tema de las bajas laborales lo he trabajado bastante. De hecho, el año pasado en el Congreso Nacional de Medicina de Familia presentamos unos compañeros y yo un trabajo en el que reflejamos con números que en los turnos finales de la urgencia de la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana, el 42% de las consultas que se atendían terminaban pidiendo un certificado en el que la gente pues pedía que reposo 24 o 48 horas. Es cierto que se hace en ocasiones un abuso sobre este derecho que afortunadamente tenemos, que es el de poder no trabajar cuando estamos enfermos. Pero muchas veces, y esto es un ejercicio que tenemos que hacernos mirar, no solo los pacientes o usuarios que enferman o no se encuentran en las condiciones óptimas, sino también muchas veces, los sanitarios que estamos en las consultas, en la urgencia y en los centros de salud, pero muchas veces, nos vemos entre la espada y la pared. Hay veces que las patologías dan sintomatología, que a la exploración pues son perceptibles, pero muchas veces también estamos tratando con sensaciones, con cosas subjetivas, como por ejemplo el dolor que puede tener una persona, una lumbalgia, los dolores de espalda son la principal motivo de baja laboral. Y al final en esto, por ejemplo, del dolor, no hay una escala o no hay nada que podamos saber 100% el grado del dolor o la exactitud del dolor. Entonces, yo creo que también, no solo pacientes y médicos, sino también pues muchas veces patronales, jefes y demás, yo creo que las condiciones laborales, desgraciadamente, en las que estamos trabajando no son las idóneas, y esto da lugar a que muchas veces pues se termine somatizando de manera inconsciente y que a nivel corporal suframos, sintamos síntomas que muchas veces lo que hay detrás pues eso es un estrés laboral que mantenido en el tiempo pues termina dando la cara con dolores o sintomatología inespecífica que termina lastrando la capacidad de las personas pues para trabajar. Pues ha sido muy claro y lo has explicado muy bien. Juan Toral, médico de atención primaria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y buen día, Juan. Pues nada, cuidarnos estos días, beber mucha agüita y a la sombra.